Doctora Lina. A continuación vamos a tener dos espacios muy enriquecedores. El primero va a ser una conferencia y el segundo va a ser un conversatorio. Vamos a continuar con la conferencia. Esta conferencia se titula Actualidad y perspectiva del sistema de salud colombiano. Será dada por Alejandro Escobar Correa, cofundador y gerente estratégico de Sectorial.co, contador público con especialización en finanzas y MBA, docente de la maestría en finanzas de la Universidad EIA, miembro del Comité de Casos de Solución y presidente de la Junta Directiva de Algamar S.A. Bienvenido, tienes la palabra. Bueno, buenos días. Mil gracias por la invitación a este encuentro de comunidades académicas. Como mencionaba, mi nombre es Alejandro Escobar Correa. Yo trabajo en una empresa que se llama Sectorial. Básicamente lo que hacemos en Sectorial es entender qué pasa en los diversos sectores de la economía colombiana con un énfasis particular en los temas financieros, económicos. Esa es la expertise nuestra. Yo les quiero compartir un poco lo que nosotros desde Sectorial estamos viendo del sistema de salud colombiano, con ese foco principal que es en la parte económica y financiera, aquí poder tener insumos para todo el desarrollo que se está trabajando de comunidades académicas y al final pues también ver un poco cómo puede ser este norte de sistema. No sé si está ahí la presentación. No. Y de aquí me deja pasar. Perfecto. Listo. De nuevo, mil gracias por el espacio. Entonces, vamos a iniciar un poco con los elementos que quiero compartirles. Miren, a ver, nosotros cuando desde Sectorial hablamos del sistema de salud, nuestro punto de partida es entenderlo de esta manera, que para nosotros es como la manera más fácil, más sencilla de hacer una aproximación al sistema, que es el entendimiento un poco desde su funcionamiento en lo financiero.
Ustedes encuentran aquí en estos cuadros de la izquierda ese esquema. Nosotros nuestro sistema de salud, desde nuestra visión, uno lo podría dividir como en dos componentes. Uno podría hablar de nuestro sistema general de seguridad social en salud, que es la base, que es lo principal. Y hay un componente que termina siendo accesorio, un componente también relevante, que es lo que podríamos denominar una salud privada. Esta salud privada en el tiempo ha venido ganando cada vez más importancia, porque hay más o menos unos 4,8 o 5 millones de personas ahí, que son las personas que de su bolsillo pagan por el acceso a la salud, mientras que en la seguridad social en salud, donde en nuestro país que somos 53 millones de personas, pues si decimos que 5 millones están en la parte privada, pues principalmente nosotros en nuestro país pues vamos a depender de que el sistema general de seguridad social en salud funcione. Para que el sistema funcione, pues entonces vienen unas fuentes de recursos, entonces necesitamos que esas fuentes de recursos funcionen de una manera adecuada, que quien colecta los recursos, que es nuestra ADRES, también tenga un buen funcionamiento y posteriormente que también haya un buen funcionamiento en el aseguramiento, que es quien direcciona ese recurso a los diversos actores, a los diversos proveedores en salud, donde tú encuentras tanto la red pública como la red privada. En cifras globales, este sistema, por ejemplo, el año pasado giró, a través de ese flujo de recursos, giró unos 95,5 billones de pesos. Y cuando miramos los actores que participan en este sistema, si uno lo mirara, por ejemplo, desde el aseguramiento, encuentras que hay 28 principales EPS, pero encuentras, por ejemplo, en prestación que somos 12.000 prestadores. Y de esos 12.000 prestadores, el 90% es privado. Esto es bastante relevante porque cuando uno mira el sistema en su funcionamiento, el sistema es una gran asociación público-privada. Tienes unos recursos públicos, que es donde está la financiación, y luego tienes unos actores privados orquestando el funcionamiento del sistema. Entonces, para que el sistema pueda funcionar de una manera adecuada, tú vas a necesitar que entre ambos convivan bien, el privado con el público. Uno le hace un mayor detalle a este funcionamiento y va a encontrar, por ejemplo, con mayor profundidad, el financiamiento. Entonces, el financiamiento de nuestra salud depende de estos componentes, ¿sí? Hay una parte muy importante que es el presupuesto general de la nación. Entonces, ese presupuesto va a depender de la situación financiera de la nación para poder destinar los recursos a la salud. Dependes también de las contribuciones, entonces vas a depender que las personas tengan un empleo, que ese empleo esté en una situación de formalidad, porque de ahí se da la contribución para los frentes asociados a salud. Tienes unos impuestos específicos que tienen que ver más con impuestos a temas de licores, impuestos asociados a la parte de apuestas, y hay algunos otros componentes. Pero cuando uno le hace una sumatoria a la financiación de nuestro sistema, pues básicamente el Pareto, lo principal, son dos componentes. Ustedes lo ven de pronto aquí en la participación. En esta área, digamos más azul oscura, ese es el presupuesto general de la nación. O sea, nuestro sistema depende en un 60% del presupuesto general de la nación y termina dependiendo en un 36% de las contribuciones. Esas son las dos principales fuentes al interior de nuestro sistema. Y un tema también relevante es que el sistema, si bien desde lo financiero tiene el gran actor que es ADRES, hay unos recursos que van específicamente al manejo de los entes territoriales y que es un recurso que en teoría en el tiempo debería incrementarse por lo que se dio en la reforma del Sistema General de Participaciones. Entonces, hasta ahí, pues, varios elementos claves a tener presente, y es cómo se financia nuestro sistema, los actores que intervienen en él, donde hay una participación relevante y mayoritaria en el frente privado, y que cuando miramos esa distribución del recurso, si bien sigue siendo una gran parte centralizada, que es el tema ADRES, pues vas en el tiempo con la idea de ganar una participación desde el tema de los territorios, específicamente en los entes territoriales. Miren, entonces yo les decía al inicio que nosotros vamos a tener la dependencia de dos elementos.
Un elemento que tiene que ver con el empleo, cuál es la situación de empleo en el país, porque a partir de eso se dan las contribuciones, ¿sí? Y las contribuciones pues nos financian el sistema de salud. Y el otro elemento depende también de la situación fiscal del país. El principal componente, que es el presupuesto general de la nación, entonces vas a depender de la posición fiscal del país. Estos son un poco los datos en cuanto a elementos de la situación fiscal de nuestro país. Las finanzas de nuestro país en este momento están teniendo una presión relevante. Se estima que el déficit fiscal de nuestro país está entre el 6,5 y el 7%. Eso significa que de lo que el gobierno alcanza a recaudar en los impuestos, el componente de gastos termina siendo superior y se está dando un hueco. Y ese hueco, cuando lo comparas frente al PIB, vas a encontrar un déficit. ¿Qué ocurre entonces cuando hay un déficit fiscal? Si hay déficit fiscal, pues luego sectores que tengan una dependencia importante del recurso público pueden tener presiones en ese recurso. Entonces, el déficit fiscal es bastante clave. El segundo componente, que es el componente asociado a empleo, asociado a contribuciones, pues también es bastante clave y tienes un reto que es histórico en nuestro país, que por ejemplo en el empleo, en la ocupación que se genera, es mayoritariamente informal, tienes un 55% en niveles de informalidad. Entonces un poco cuando yo trato de conectar esto con el frente académico, uno de los elementos que siento que son muy relevantes en el tema de salud es poder tener por parte de los estudiantes y el conocimiento académico que se genera, un conocimiento importante fuera del tema de atención, de necesidades epidemiológicas, de las características de los territorios, el componente de financiación, porque nosotros dependemos de un sistema general de seguridad social en salud que tiene estas características desde el punto de vista de la financiación. Cuando nosotros aterrizamos esto luego, por ejemplo, en el recurso que nuestro sistema gira, entonces yo les contaba, ADRES colecta los recursos, los colecta principalmente del presupuesto general de la nación, lo colecta de las contribuciones y luego hace el giro de los recursos a los diversos actores que participan en el sistema a través de las indicaciones que se presentan en el aseguramiento. Las EPS manejan el riesgo financiero e indican a quién transferirle esos recursos. Los recursos que nuestro sistema viene girando están aquí, principalmente la gráfica inferior de la izquierda, acá. El año pasado se giraron recursos por el orden de 95,5 billones de pesos. ¿Sí? Esas fueron las transferencias para poder generar la atención en salud. Esto generó un crecimiento del 6,9%. Y aquí empiezan a generarse muchas discusiones, de nuevo, desde el punto de vista financiero, que es el que nosotros analizamos principalmente, y es siempre si este recurso alcanza a ser suficiente o no alcanza a ser suficiente para las necesidades y para las atenciones en salud que tenemos en Colombia y que tenemos en nuestros territorios. Cuando uno mira la concepción de nuestro sistema tiene un elemento que es completamente loable y bien importante, que es la universalidad. Pero la universalidad tiene unos costos relevantes, o sea, poder materializar y hacer funcionar financieramente un sistema universal es un reto gigante, porque tú tienes una alta necesidad del recurso y siempre las necesidades van a ser crecientes. Entonces ha ocurrido, y no es nuevo, ha ocurrido en la historia, es, venga, este recurso si alcanza a ser suficiente o no alcanza a ser suficiente, que el pasado el recurso haya crecido a esa tasa del 6,9%, alcanza a cubrir o no alcanza a cubrir todas las necesidades que se presentan. Entonces ahí viene también un tema importante que yo lo siento desde la parte académica, es el análisis técnico académico de cuál es el sistema que nosotros podemos administrar, podemos hacer funcionar bien con las características particulares que tiene nuestro país y las características que tiene nuestro territorio. ¿Qué ha ocurrido? Con el sistema hoy que tenemos y todos los elementos que han ocurrido en nuestra historia, entonces encontramos, por ejemplo, que con este recurso, que ese recurso financiero, tú lo divides en dos caminos de giro. ¿Sí? O sea, la ADRES es quien gira, pero lo gira como por dos especies de verticales o dos autopistas de giro.
Una autopista es el giro asociado a la UPC, donde están nuestro plan de beneficios en salud, las tecnologías que se cubren en nuestro plan de beneficios de salud, y tienes otro camino que es el giro del presupuesto máximo. El giro del presupuesto máximo pues es lo que cubre aquellas tecnologías que están por fuera de ese plan de beneficios en salud. ¿Qué hemos visto en el tema de financiación? El tema de financiación, por ejemplo, en UPC se cumple una metodología, ¿sí? Y esa metodología, al aplicarse, genera un presupuesto y ese presupuesto se va girando quincenalmente, mensualmente y se cumple en el desarrollo del giro. Un tema que uno tiene que revisar también desde lo académico, desde lo técnico, es si esa metodología de estimación de UPC es la adecuada o no es la adecuada, si está atada a las necesidades que tiene nuestro sistema y si está atada sobre todo a las particularidades regionales. Ahí nosotros vemos retos y limitantes y la UPC sí es capaz de responder a las características diversas que tiene nuestro territorio colombiano. Y el otro componente, que es el componente del presupuesto máximo, tiene un reto mayor porque si bien UPC cumple una metodología, se da un presupuesto y se empieza a girar, presupuestos máximos es básicamente una capacidad, una disposición presupuestal que tiene el gobierno para asignarlo. Entonces, cuando, por ejemplo, miramos nuestra historia más reciente, ustedes ven estos presupuestos máximos, por ejemplo, en el 2025, 1,55 billones fueron girados que corresponden a periodos anteriores. O sea que de los 95,5 billones que veíamos al principio, no todo corresponde a cubrir las necesidades o no correspondieron a cubrir las necesidades específicas del 2025. Hay una parte que se terminó girando que correspondía a periodos anteriores. ¿Qué luego genera esto? Entonces, si yo tengo un sistema que es universal y yo busco mantener ese sistema, entonces, ¿el recurso alcanza o no alcanza? Esa es una discusión que siempre se presenta. Y hay varias visiones frente a eso. Hay quienes dicen, venga, el recurso sí alcanza, pero como se está administrando hay que cambiar muchos de esos elementos de administración. Otros vertientes que analizan y dicen, venga, ese recurso no es suficiente para mantener una universalidad, necesitaríamos un mayor nivel de recurso. Hay otras vertientes que empiezan a presentar y dicen, venga, si no podemos tener entonces un sistema universal, pensemos entonces un sistema de una manera diferente. Y ahí es donde yo siento también que el tema académico es bastante clave para con tecnicismo poder decir qué es realmente lo que deberíamos hacer. ¿Qué ocurre en la actualidad? En la actualidad entonces tú dices, listo, tengo ese giro de recursos, tengo unos actores que son los aseguradores que hacen la administración del recurso y el manejo del riesgo financiero, y cuando vas y analizas el comportamiento del aseguramiento, ves este comportamiento. Este comportamiento son los indicadores asociados a siniestralidad. ¿Qué siniestralidad? Básicamente lo que hace es revisar ingresos que se están recibiendo versus los costos y gastos que se están presentando. Entonces, si esos niveles están por encima del 100%, quiere decir que al aseguramiento pues no le alcanzó a ser suficiente el recurso y de ahí empieza un efecto en cascada a los diversos actores frente al componente asociado a la parte financiera. El dato que estábamos viendo en niveles de siniestralidad, por ejemplo, si ustedes miran la línea azul, ese es todo el sistema. Miramos la línea roja es el proceso de intervención, miramos la línea verde que es entidades no intervenidas. Miren que en todos está por encima del 100%, ¿sí? Entonces ahí se generan muchos elementos de análisis y es si depende de la administración o no depende de la administración, ¿sí? Porque hay diversas características de administración en el aseguramiento y te está mostrando unos niveles de siniestralidad que terminan superando ese 100%. Cuando esto ocurre, entonces tienes elementos que han sido desde muchos de los análisis que presentan y es, venga, vamos a reforzar más la vigilancia y vamos a hacer cambios en el proceso de intervención. Y ahí nosotros hemos encontrado un reto porque nuestro sistema claramente
tiene que tener una vigilancia, pues si no, no funcionaría. Pero cuando la vigilancia empieza a ser muy volátil, que aquí tratamos de reseñar un poquito en superintendencia o en un asegurador como 9PS, esa vigilancia, pues o ese cambio administrativo como ha sido de volátil, es bastante complejo que ante cambios constantes, pues una misma política se pueda llegar a ejecutar y a materializar. Y de ahí, por ejemplo, empiezas a tener, les mostraba ahí Superintendencia de Salud, les mostraba el caso pues también de 9PS, que es nuestro principal asegurador, pero te pasa con los diversos aseguradores. Esta tabla básicamente resume el cambio que ha ocurrido en procesos de vigilancia. Entonces, de nuevo, lo que nosotros encontramos es cambios constantes en el proceso de vigilancia, pues probablemente lo que hacen es una volatilidad en ese manejo administrativo. Si uno sigue revisando esto un poquito como en cascada, empiezas, y cuando digo en cascada es, miren que traté como de comenzar desde lo más general, que es cómo funciona nuestro sistema, entender el origen de los recursos, que es presupuesto general de la nación, contribuciones, ahí entender eso económicamente, cómo está funcionando, aterrizar un poco ese flujo de recursos que le está pasando al aseguramiento y empieza una cascada que por ejemplo luego la encuentras en la prestación. Este es el comportamiento de las camas en nuestro país, o también lo podría uno, en vez de camas, tratarlo de llevar a unas determinadas unidades para pensar en servicios. Entonces, uno de los elementos que empieza a ocurrir, por ejemplo, en la prestación, recuerden que cuando lo veíamos en una de las diapositivas iniciales, la prestación tienes un 90% que es privado, un 10% que es público. Hemos visto, y este es un comparativo desde el 2023 hasta el 2025, entonces, decisiones del prestador en cierres de servicios. Es un poco complejo porque, miren este dato acá. Este dato acá, que es menos 0.7%, significa desde el 2023 hasta el 2025 cómo ha cambiado las camas en nuestro país. Y lo que nos dice es que del 2023 al 2025 nosotros no hemos aumentado la infraestructura en camas. Probablemente en algunas regiones se ha presentado, pero en otras se han presentado unas caídas y cuando miras el neto estás encontrando una disminución del 0.7%. Entonces luego, si uno piensa un poco como las necesidades de salud en nuestro país han disminuido, se mantienen igual o antes hay más necesidades en salud. Y como se están identificando más necesidades en salud con una menor infraestructura, vas a tener problemas luego en la atención. Y ahí vienen también unos elementos académicos importantes. Cuando ya pienso más en la salud epidemiológica, si lo puedo nominar así, ustedes me disculpan, y más hoy que es el Día del Maestro, que menciona algunas cosas que probablemente técnicamente no son desde lo epidemiológico, pero lo que nosotros vemos desde los datos es que si tú tienes un problema desde la atención, pues probablemente una enfermedad que era tradicional te va a migrar a otro tipo de condiciones. Entonces uno como va entendiendo esas condiciones para poder atender de una mejor manera o prevenir esos posibles cambios que se puedan estar presentando. Uno lleva estos datos luego de camas a regiones y estas han sido las regiones que hemos visto con el mayor nivel de afectación, con los mayores niveles de caídas o de cierres en lo que se ha presentado en camas. Yo puse ahí en color azul, es decir, aquí no está todos los territorios que nos convoca en este espacio, sino que esos en azul fueron los que presentaron disminuciones asociados a los territorios que nos convocan, que presentaron esa disminución entre ese 23 y ese 2025. Cuando ya lo llevo y lo aterrizo mucho más en región, probablemente ayer se haya discutido mucho con la introducción que hacía Lina, entonces revisamos como esta tabla de resumen en 3 variables, ¿sí? Pensando en Bogotá, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Bichada. Entonces las 3 variables que analizábamos era, primero, identificar la población afiliada de esa región. Mira, un tema importante que cuando uno analiza en el cuarto renglón la variación anual, pues en ciudades maduras, y cuando digo maduras desde el punto de vista de desarrollo económico, pues
la afiliación ahí no incrementa, tienes el 0.5 de cambio a nivel anual, ahí ya tienes pues esa cobertura universal. Pero cuando vas a la territorialidad, cuando vas a las regiones, miren que ahí hay cambios importantes en el crecimiento, entonces la necesidad que se presenta del aseguramiento, la cobertura de la población. Y luego tienes un elemento clave y por eso tan importante el tema académico, y es la particularidad que hay en la región, porque cuando ya vas y miras, y hablábamos al principio que nuestro sistema de salud se financia por el presupuesto general de la nación, pero también se financia por los elementos asociados a la contribución. Miren este renglón que dice cotizante, ¿sí? Que ese es a través de donde se da el componente de la contribución. Entonces, cuando identificas y te vas más al territorio, te vas más a las regiones, pues esa participación del cotizante termina siendo menor. Entonces, en región tienes que entender que lo que principalmente funciona en financiación es un principio de solidaridad, donde cotizantes de otras regiones del país pues son solidarios con ese recurso frente a las atenciones que se presentan en el territorio. Y esa solidaridad, que filosóficamente suena muy bien, luego cuando lo aterrizas, por ejemplo, en capacidades, no te termina ocurriendo, ¿sí? Porque miren, por ejemplo, un indicador de camas por 1000 habitantes, entonces, o unos indicadores en el total de capacidades, cómo cambian, y la misma cantidad de la capacidad que se presenta en cada una de las regiones. Al final, lo que encontramos siempre es que en nuestro sistema el foco va a estar en el paciente, en su atención. Si yo le garantizo atención, pues ahí yo creo que uno puede hablar muchísimo más de prevención, pero siento que la prevención sin atención no se puede generar, o sea, tiene que priorizarse siempre que la atención esté funcionando, y luego cómo hago para que en el futuro no se sigan presentando mayores niveles de atenciones, porque tengo mejor entendida a la población y los cambios que se puedan presentar. Y entonces el paciente, lo que le ha ocurrido en los diversos territorios a nivel país ha sido esto. Cuando uno lo mira en niveles de quejas, pues te parabas por allá en el 2021 en quejas de los pacientes en niveles de 81.000 mensuales, que eso es una cifra muy alta, pero hoy también miras y estás ya en el orden de 180.000, con quejas asociadas no solamente en la asignación de cita, que era la queja histórica tradicional, sino que ya hay, por ejemplo, quejas asociados o ya la principal motivo de queja termina siendo asociada a la dispensación de la tecnología, a la dispensación del medicamento. Miren, por ejemplo, y cuando uno mira el sistema, todo lo tiene que ver en los diversos componentes. Entonces veíamos el componente que tiene que ver, por ejemplo, con los medicamentos. Entonces los medicamentos, que son los laboratorios vendiéndole los diversos medicamentos al dispensario, al farmacéutico. Esto que ustedes ven en pantalla es el comportamiento en ventas de estos actores. Y aquí lo dividimos en dos canales, ¿sí? El canal institucional, que es el canal que va de cara al Sistema General de Seguridad Social en salud, y el canal comercial, que es el que va a eso que hablábamos un poquito al principio de salud privada, donde están esos 5 millones de personas y que son quienes de su bolsillo pues pagan por la salud. Cuando uno mira esto, donde se está dando el crecimiento, está haciendo en el comercial y no en el frente institucional. Ahí estás teniendo una presión, un problema luego en ese acceso al medicamento. Esto es lo mismo, simplemente deflactándolo por el componente inflacionario. Y entonces, en medio de esta situación, y por eso pues yo quería caracterizarles qué le está pasando al sistema de salud colombiano y qué puede pasar. Uno de los elementos que ha ocurrido es, por ejemplo, miren este crecimiento. Este crecimiento es la salud privada. La salud privada explicada desde los pólizas privadas de salud, ¿sí? Entonces, una compañía de seguros que crea una póliza para poder dar atención en salud. Esto viene creciendo a tasas de doble dígito y muchos actores en el sistema entonces tratando de acercarse más a ese actor de salud privada para poder mitigar la situación financiera, mucho prestador buscándolo de esa manera. Pero tenemos que entender que, por ejemplo, en nuestro país
Si bien nosotros somos 53 millones de personas, nuestro indicador de pobreza es superior al 30%. Entonces, si hay un indicador de pobreza del 30%, es complejo que las personas puedan acceder a una salud privada. Tú necesitas el sistema general de seguridad social en salud. Entonces, esto le ayudará a mitigar problemas financieros a algunos actores, pero no termina resolviéndote la situación completa e integral del sistema. Aquí lo pueden ver mucho más claro. La gráfica superior de la derecha son esos seguros de salud privada. Miren la tasa de crecimiento, 21% el año pasado, este año viene creciendo al 23,8%, ya son 4,9 billones de pesos lo que representa ese mercado de salud privada. Este crecimiento tan marcado tiene correlación gasto de bolsillo. Entre más las personas terminan destinando de su dinero para poder acceder a la salud, esa destinación de su dinero para acceder a la salud sea desde pagar un transporte para llegar a un sitio que sea la atención, sea desde en un retail farmacéutico, en una farmacia, pagar por ese medicamento, y también se da al pagar una medicina prepagada o pagar una póliza privada de salud. Y aquí viene un poquito como para mirar en perspectiva. Entonces nos fuimos a analizar un poco datos de la OCDE que está viendo de nuestro sistema de salud. Entonces OCDE pues toma sus países miembros, están ahí en pantalla, y presentaba dos indicadores. El último análisis de OCDE sobre temas de salud con todos sus integrantes, con todos sus países integrantes. Entonces llegaba y miraba en la parte izquierda y es, en los países hay cobertura. Entonces Colombia, que es el que está en color amarillo, claro, la cobertura, pues teóricamente, visto desde que las personas estén afiliados a un asegurador, es el 99%. Pero a las personas, ¿cómo les está yendo con la salud? Entonces llega este segundo indicador, que es el nivel de satisfacción. Y según datos OCDE, pues ese nivel de satisfacción estamos por acá abajo, en un nivel del 46%. Si tú quisieras, desde el punto de vista académico, decir, venga, al principio yo les dije como tres vertientes que surgen en el análisis. Una vertiente es, el sistema es universal, entonces tengo que buscar unos recursos, más recursos para poder garantizar la universalidad. Es un camino. Otros que dicen, no, venga, el recurso es suficiente, hay que cambiar la administración del recurso. Y un tercer vertiente que es, venga, busquemos un sistema diferente, ¿cierto? Entonces busquemos que no sea universal, sino que quitemos elementos y de esa manera ajustamos presupuesto. Sean principalmente como esos tres tipos de debates. Si yo me fuera por el de el recurso, ¿cuáles son los recursos que se necesitarían? Nosotros hicimos este análisis y el análisis es sencillo, pero es bastante práctico y efectivo. El análisis que hicimos fue, miremos el año pasado cuántos fueron los recursos que se giraron de forma corriente. Eso nos dio 94 billones. Yo les mostré al principio 95,5 billones. Les dije 1,5 billones provienen de periodos anteriores. Entonces, lo girado específicamente el 2025 fueron 94 billones. Resulta que estos 94 billones, si miro el aseguramiento me mostró una siniestralidad de 111,5%. ¿Sí? En todos, yo los mostraba, en intervenidas está un nivel, en no intervenidas es otro nivel, todos están por encima del 100% y cuando haces la ponderación tienes este 111,5%. ¿Qué significa esto? Que a los 94 billones le faltaron 10,8 billones como para estar en equilibrio. Eso sería el 2025. Entonces, si yo pienso en el 2026, si las necesidades en salud no cambian, es decir, que las frecuencias no cambian, no haya más demandas en salud, que eso no es verdad, pero si usáramos ese supuesto, tú lo que necesitarías adicionalmente para el 2026 es el componente inflacionario, que la inflación en salud es más alta que la inflación media de Colombia. La inflación en salud es del 7%, entonces necesitas 7,5 billones adicionales. Sumas esto y tú en atenciones necesitarías 112,4 billones de pesos. Si necesitas 112,4 billones de pesos, de nuevo, hay dos autopistas de giro. La autopista de giro de la UPC, que ahí nos da que se necesitarían 107,3 billones, y la autopista de giro en no UPC o no PBS, que es presupuestos máximos, que se necesitarían 5,1 billones.
resolver esto, o sea, esto desde las necesidades de salud, eso es un recurso exageradamente alto, es un recurso por el costo que presenta el sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Luego, cuando tienes la presión fiscal y todo lo que hablábamos al principio, encuentras que si esos datos que estoy dando para poder tener la universalidad son tal cual, según nuestro análisis, y luego lo contrastamos con el recurso que se termina estimando y poniendo desde el presupuesto según las capacidades que existen, se genera un diferencial. Y ese diferencial es luego lo que en finanzas empezamos a encontrar como los huecos financieros en el sistema. Esos huecos financieros en el sistema, por ejemplo, este año nos están dando más o menos del orden de unos 8 billones que se estarían acumulando en este tiempo para llegar más o menos al orden de unos 35 billones. Y esos 35 billones, ¿dónde están? Terminan estando, por ejemplo, en las cuentas por cobrar de los actores. Los prestadores, tanto red pública como red privada, con unas carteras elevadas, gestores farmacéuticos con carteras elevadas, todos los diversos actores, y te redunda en el problema que veíamos ahorita con las quejas, que entonces con carteras elevadas, tanto una red pública como una red privada suspende atención a un determinado asegurador, entonces el paciente queda sin esa determinada atención, las quejas elevadas, y sobre todo uno de los elementos que más nos preocupa es que si hay desatención, entonces luego a esa persona, ¿qué le va a pasar? ¿Y qué le va a pasar desde los cambios mismos de su perfil epidemiológico o qué le va a pasar, por ejemplo, en una situación de siniestro? Aquí es un poco como algunos de los cambios que se vienen o que se están planteando. Yo quiero es detenerme más bien un poquito como lo que nosotros vemos como norte de sistema. Con esta quiero concluir un poquito para ya poder pasar al panel y hacer discusión y conversación. Si quieres termino en esta y ya revisamos el punto según lo que me indique. Y es, a ver, nosotros qué vemos y qué consideramos cuál debe ser el norte hacia el cual debe transitar el sistema. A ver, nosotros sentimos desde sectorial a través de los datos que pensar en un sistema que no sea universal, pues sería una pérdida de un trabajo gigante histórico que se ha hecho. Y tú necesitas elementos como eso, sobre todo también por las características sociales que tenemos. Al principio lo que mencionaba, un 31% de la población en una situación de pobreza. Entonces, ¿hacia dónde debe transitar el sistema? Nosotros creemos que esta debe ser la línea hacia el cual debería transitar y cómo debería ser ese futuro. Un primer elemento está muy atado a elementos asociados, por ejemplo, a reconocer que hay un hueco, ¿sí? Que hay un hueco que viene de periodos anteriores, que viene de periodos actuales, pero que existe un hueco financiero. Ese hueco financiero se evidencia en las carteras de los diversos actores del sistema. Entonces, reconocer que hay un hueco y saber qué vamos a hacer con ese hueco financiero, porque si el hueco se sigue acumulando, pues luego entonces los cierres van a terminar siendo en todas las verticales que se presentan. Entonces, es un primer elemento. Segundo elemento, tú tienes un sistema de aseguramiento, tienes un gran asegurador que es 9EPS, entonces tú tienes que resolver el funcionamiento de 9EPS. Ahí tienes 11,2 millones de personas que incluso con las visiones desde el punto de vista de territorialización, 9EPS puede ser un asegurador de 15 o de 16 millones de personas. Entonces tú tienes que garantizar que 9EPS te funcione de una manera adecuada. Tienes que pensar también qué vas a hacer con los otros aseguradores. Nosotros, desde nuestra visión, nosotros creemos que, por ejemplo, un sistema de aseguramiento puede funcionar, un sistema de EPS puede funcionar, pero mucho más pequeño. O sea, piensen 10, 15 aseguradores con un ejercicio de vigilancia estricta. ¿Qué viene ahí? Tú tienes que buscar nuevos recursos financieros. Si tú reconoces el hueco, pues tienes que buscar unos recursos financieros para poder darle norte o pago a ese hueco. Posiblemente hacer una emisión de algún bono, algún título para poder hacer el pago del mismo. Y tú logrando eso, tú apenas estás solucionando la coyuntura, como parar la desatención, pero tú no has solucionado el tema integral de salud. O sea, tú puedes parar un poquito la hemorragia,
pero luego la solución integral, ¿hacia dónde está? La solución integral nosotros la empezamos a ver más acá, ¿sí? Desde los modelos de contratación, y ahí la academia sí que juega un rol clave, porque hemos visto que los modelos de contratación no se entienden muy bien por parte de los mismos prestadores, por el mismo frente en el aseguramiento, por las mismas puertas de entrada del paciente y la atención del paciente. Y nosotros hemos trabajado mucho tiempo en nuestro sistema con un modelo de contratación que no es un modelo de contratación, que es la atención por evento. Y la atención por evento básicamente lo que hace es que te factura, por ejemplo, por implante de rodilla puesta, pero no revisa si la persona recuperó su movilidad, pudo volver a hacer deporte y vuelve a recuperar las condiciones y las calidades de vida. Eso otro es más la salud basada en valor. Entonces, cuando tú logras detener la hemorragia financiera, si la pudiéramos denominar así, tú tienes que empezar a integrar los cambios en el modelo de contratación, los cambios en el modelo de servicio, y se va más hacia la salud basada en valor. Yo siento que la academia ahí tiene un rol clave y fundamental en poder entender y poder explicarnos a todos cuáles son las características de salud basada en valor y cómo son los modelos de contratación que se deben derivar en ese elemento. Hemos encontrado que salud basada en valor genera ahorros al sistema. Y entonces, como genera ahorros al sistema, listo, tenemos un hueco financiero. Venga, yo voy a empezar a pagar ese hueco financiero, inmediatamente pago unos recursos para detener la hemorragia, pues yo empiezo a pagar los recursos de forma integral, probablemente a través de esa salud basada en valor. Finalmente, si eso se logra, tú ya tienes que pensar es mucho más prospectivamente en nuestro sistema, el sistema que merecemos. Y en el sistema que nosotros merecemos, yo siento que nosotros, con los grandes avances que hemos tenido en otras verticales de sectores, nosotros tenemos un potencial gigante en salud en unos desarrollos grandes en materia tecnológica. A mí todos los temas, en lo particular de salud preventiva y predictiva, me parecen bastante claves, pero yo en lo que más veo que uno puede trabajar en predicción y predictibilidad está a través de tecnología. Como a través de secuencias de ADN. Saben mi padre a los cuántos años se enfermó de un elemento, mi abuelo a los cuántos años, y identifican entonces a qué edad mía yo soy propenso a una determinada situación. Y ahí inmediatamente el actor del sistema de salud me hace seguimiento para que yo pueda hacer esas actividades preventivas y no terminar pues en un determinado siniestro. Hacia allá nosotros deberíamos transitar. Esto que les digo será más en un largo plazo, ojalá sea en un mediano plazo, y un poco pues el norte que nosotros vemos en el sistema. Salín, a todos ustedes mil gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por la excelente conferencia. Yo sé que hay muchas preguntas, pero vamos a darle paso a nuestros panelistas. Los invito aquí a pasar. Vamos a hacer un panel muy dinámico por cuestiones de tiempo, y más bien después que terminemos, si quieren y si hay tiempo, le pueden hacer las preguntas a todos, por favor. El doctor Carlos, la doctora Ludi, la doctora Marisol, el doctor Gustavo. Sí, por favor. Bueno, este más que panel es conversatorio que he titulado, gracias, sí. Más allá de la empleabilidad, ¿cómo medir el impacto territorial de la educación superior en salud? Para este espacio me acompañan entonces el doctor Carlos Iván Molina. El doctor Carlos Iván Molina es médico psiquiatra, epidemiólogo e investigador en salud mental, en conflicto y en dinámicas sociales, y es profesor de la Universidad Externado de Colombia del área de ciencias humanas, ¿no? Ciencias sociales se llama, y humanas. Bueno, me acompaña también el doctor Gustavo Andrés Moreno, que es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia en Villavicencio.
tiene amplia experiencia en formación médica y bueno, su rol aquí es hablarnos de la gestión académica en el territorio, es parte de nuestros anfitriones, igual que la doctora Marisol Villalobos. La doctora Marisol Villalobos es bacterióloga y magíster en bioquímica y es la coordinadora o líder zonal de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Abierta y a Distancia, aquí también del territorio. Tiene amplia experiencia en educación en los territorios, en regionalización y en educación a distancia. También tenemos a la doctora Ludy Alexandra Vargas Torres. La doctora Ludy es médica, tiene doctorado en atención primaria de salud. Bueno, tiene doctorado en ciencias de la salud, ¿sí? Y es investigadora en estas áreas de salud pública, de atención primaria, y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPTC, que es la Universidad de la ciudad de Tunja. Viene a acompañarnos desde allá. Y pues tiene una amplia experiencia también en la gestión académica de los programas de salud. Y el doctor Alejandro Escobar, que ya pues lo presentamos. Vamos a empezar entonces con las preguntas que teníamos preparadas. Bueno, después de esta conferencia bastante provocadora, creo yo, ojalá tuviéramos más espacio para profundizar en más cosas, pero queremos hablar y centrarnos en qué deberíamos empezar a medir para saber si realmente estamos transformando los territorios. La situación, como acabamos de ver y como discutíamos ayer, no está tan sencilla. Creo yo, por lo menos los que estuvieron en la mesa que yo estaba ayer, vieron muchas de las cosas que discutimos ayer, ¿no? Que fíjense que desde los datos se muestran, pero ustedes las viven todos los días. Ayer salió el tema de los medicamentos, del acceso, de la sobreocupación de los servicios de urgencias, bueno, muchas de las cosas que acabamos de ver. Voy a empezar con la doctora Ludy preguntándole qué diferencia un programa académico de salud pertinente territorialmente de uno que solamente se centra en mostrar indicadores tradicionales de calidad. Sí, muy buenos días. Por el tiempo, pues después también doy la apertura que conozcan nuestros programas desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, también Universidad Pública en Territorio en Boyacá. Mi experiencia la voy a centrar en lo que realmente hacemos en el territorio de los programas de Ciencias de la Salud, Enfermería, Psicología, Enfermería y un posgrado particular que decimos que es como nuestro diamante, que todavía hay que pulirlo y, como le decía aquí a la profe, mostrarlo. Y es medicina familiar, con un enfoque muy clínico, pero en comunidades. Y desde ahí voy a presentar precisamente qué es lo que debemos medir. Cuando me puse a pensar en esta pregunta, ¿qué nos diferencia? Entonces decían, no es tanto la diferencia, es la suma, ¿qué sumamos? Entonces sí, tenemos unos indicadores del sistema de calidad de educación superior que son importantes, que es lo que nos dan los registros calificados y es lo que nos lleva precisamente a acreditación. Y estamos hablando precisamente de las líneas que nos dan y los indicadores que nos dan hacia empleabilidad, hacia pertinencia, hacia también lo que son los procesos y los resultados académicos. Pero pienso que la pertinencia social y también la relación que tenga la academia en el territorio se debe medir. ¿Y cómo medirlo? ¿O por qué medirlo? La pertinencia social, precisamente como entidades públicas, estamos en un territorio y privadas también, no solamente eso, sino la academia, hablemos de academia. La academia está relacionada con academia, empresa y Estado. Y ahí es donde precisamente vamos a empezar a enfocar cómo está nuestra pertinencia. Pero también cuál es esa relación que hacemos con la realidad social, con la realidad económica, con la realidad de calidad de vida también de nuestras poblaciones. Entonces, es ahí precisamente donde nosotros enfocamos
que se debía de complementar esta evaluación de indicadores. Bueno, muchas gracias. Entonces, un elemento importante y es hablar con los territorios, ¿no? Para poder construir estos indicadores. Le voy a dar la palabra ahora al doctor Carlos Iván para que nos comente qué dimensiones del impacto territorial crees, Carlos Iván, que las universidades normalmente no estamos viendo o no estamos midiendo. Sí, gracias. Primero, dar las gracias al territorio. Primero, y gracias Lina, gracias por la invitación. Con el trabajo que realizamos ayer en el grupo y un saludo al equipo ayer que estábamos hablando de la interculturalidad, considero que, y con la charla también a propósito de lo financiero, creo que se fundamenta aún más ir hacia el territorio en tanto no estamos midiendo elementos que son precisamente territoriales, inclusive de lo financiero. Dado que pues tomamos una suerte de medidas estandarizadas, inclusive muchas de ellas venidas de fuera, que miden nuestro desempeño como universidades públicas o privadas, y terminamos teniendo en cuenta algo que decía muchos autores, y es teniendo parámetros que vienen precisamente de fuera y no considerando esas características territoriales que inclusive impactan los elementos financieros y que no logran ver cómo en ciertos asuntos particulares, a propósito de la carga de enfermedad, las cargas del evento o esa mirada de valor, pues son diferenciales de acuerdo al territorio. Entonces estaba escuchando y de pronto sería una OPC diferencial por territorio, de acuerdo a las características no solo epidemiológicas, sino también en términos de la salud positiva de cada uno de los territorios. Entonces creo que ahí es donde toma valor lo que vamos a hacer más tarde y es pensar en nuevos indicadores, y en eso sí necesitamos participación. Participación de los colectivos, de las comunidades, para que ese tipo de procesos tengan en cuenta esas características que se nos están escapando y que tengan también en cuenta ciertos procesos en salud que son diferenciales, de tal manera que podamos establecer cuáles son esos parámetros, inclusive para el asunto financiero. Pero también lo común y lo general, como el hecho de que pues, hay que formalizar el empleo y que pues ingrese, sí, la formalización sigue siendo limitada de dónde vamos a sacar los recursos si es que eso no se ha resuelto como en otros lugares de la OCDE. Entonces, desde ese punto de vista, creo que son varios elementos y creo que en ese ejercicio territorial vale la pena aprovechar no solo la mirada sobre la enfermedad y pensar el asunto de la enfermedad y el evento en salud que es desafortunado, sino recursos y capacidades y tecnologías locales que a veces hemos desestimado por estar pendientes de las otras tecnologías, las otras formas de intervención en salud, cuando las comunidades han construido sus propios procesos de salud y de cuidado. Quizás pensar un poco más en el cuidado y el bienestar, no tanto en esa matriz de salud occidental, y quizás eso nos dé más datos para poder intervenir territorialmente y ajustarnos a esas capacidades. Muchas gracias. Sí, hay muchos elementos que no se están teniendo en cuenta, ¿no? El tema de UPC, y ayer salían en la discusión vías de acceso, ¿no? Entonces, pues una UPC que no tiene en cuenta que tenemos que sacar los pacientes en avión porque no hay otra forma de sacarlos, va a ser irreal, va a ser insuficiente a todas luces, ¿no? Y también tal vez de lo que decías, estamos muy acostumbrados a llegar a traerles a los territorios lo que nosotros pensamos que está bien desde todos los sectores, ¿cierto? Y en vez de aprovechar un poco toda esa riqueza que hay en los territorios y que también podrían contribuir. Bueno, voy a ir con la doctora Marisol Villalobos. A la doctora Marisol le he pedido que nos cuente cómo ha construido la UNAD sus estrategias o modelos para medir impacto territorial y qué aprendizajes han surgido de esta experiencia, a propósito de que en la revisión que hicimos encontramos que ellos ya están avanzando o han avanzado bastante en medir estos otros indicadores que tradicionalmente no tenemos en cuenta en las universidades. Doctora Marisol. Bueno, muy buenos días para todos. Darle las gracias a la doctora Lina por esta invitación. Y yo vengo a contarles de la UNAD. La UNAD es una institución educativa con más de 5 décadas de experiencia en la parte virtual. Nosotros nos encontramos en todo el territorio nacional, tenemos más de 70 sedes en todo Colombia. Estamos conformados por 8 zonas, principalmente pues la nuestra, que es la que está aquí en el territorio, es la zona Amazonía-Orinoquía, para lo cual están 5 de los departamentos que ustedes tienen ahorita en este proyecto. Entonces, la idea central que tiene nuestra universidad
es ese impacto que mide por las capacidades que tiene la universidad de transformar los territorios. Para ello, la universidad tiene unos dispositivos muy puntuales y unas estrategias con las cuales nosotros trabajamos desde todos los cursos con las comunidades. Una de ellas voy a contarles, que es el OIR, que es el Observatorio Intersistémico Regional, que este dispositivo permite esa relación directa con la comunidad en ciertos periodos. Nosotros en todas las zonas hacemos una actividad que es esa relación con todos los líderes comunitarios, a los cuales pues los invitamos a una actividad bastante importante e enriquecedora. Y la idea de ello es que nosotros conozcamos, por supuesto, todas esas necesidades que ellos tienen y desde la gestión del conocimiento podamos colaborar y, por qué no, tener algunos proyectos, propuestas para trabajar y de esta manera colaborarles para las necesidades puntuales que ellos tienen. Esa es una parte. Nosotros hacemos también las IPAs territoriales, que son unas comunidades de interacción y participación, donde de manera voluntaria también invitamos a la comunidad y ya allí involucramos a los docentes, a los estudiantes, para que ellos revisen también necesidades puntuales, hagan un conversatorio y desde allí, desde el conocimiento, la investigación y la innovación, pues se creen esas ayudas que ellos requieren. Es desde esta viabilidad que nosotros vemos y la consistencia que tenemos con las diferentes comunidades que surgió el MUMO. El MUMO 17, para nosotros el MUMO 17 es el modelo unadista de medir los diferentes impactos relacionados con los ODS. Este nos permite medir, organizar, cualificar y evidenciar todas las acciones que la universidad realiza. Y desde allí se plantean 5 preguntas que son bien importantes porque pues son las orientadoras para nosotros manejar la matriz y desde allí poder realizar estos indicadores de los cuales estaba hablando la doctora Lina. Entonces, lo primero es qué hace la UNAD, quiénes intervienen allí, conocer también cuáles son los impactos que tienen con las metas que nosotros tenemos trazados del plan decenal que se maneja al interior de la universidad. Hacemos también a qué ODS impacta y desde allí revisamos cuál es esa medición que se tiene y cómo nosotros podemos aportar a la universidad. Así que no es que generemos tantas actividades, sino más bien de todas esas actividades que se realizan, es cuál es ese impacto que se tiene. Eso es lo que realmente nosotros estamos midiendo en este momento. Muchas gracias, doctora Marisol. Bueno, como ven, han avanzado, como dije, en esto que nosotros estamos hasta ahora tal vez empezando a pensar. Y me gustó mucho el tema, hubo algo cuando hablamos previo al evento que me mencionaban y es que dicen nosotros para decidir, para el tema de ver la viabilidad y la pertinencia de abrir un programa en el territorio, primero nos sentamos con la comunidad a través de estas metodologías que nos acaban de mencionar para ver qué necesita la comunidad, cuál es el programa que se requiere y aunque sea nacional, casi que lo adaptan al territorio, bueno, guardando obviamente las generalidades, pero tienen muy en cuenta esa participación comunitaria para establecer la oferta pertinente y luego para medir también junto con la comunidad el impacto que están logrando. Bueno, vamos ahora con el doctor Gustavo. Quería que nos comentara de su visión de tener un programa de medicina aquí en la región, además es el único programa de medicina que hay en la región. ¿Qué indicadores nos permitirían evidenciar que un programa como este realmente puede estar transformando las capacidades territoriales y no solo formando profesionales que luego se van, etcétera, y tenemos este panorama que estábamos viendo ahora? Bueno, primero agradecer, doctora Lina, y a todo el equipo organizador en esta segunda fase, de la cual también nuevamente como ciudad somos
huéspedes de todos ustedes, bienvenidos. Segundo, vale la pena que hablemos de comunidades académicas, pero antes felicitarnos a todos por el Día del Profesor. Seguramente aquí hay estudiantes y hay una gran celebración esperándonos, entonces, no, yo lo digo en serio. A mí me Entonces, trajeron regalo y todo. imagínense, Qué no, yo lo bien. digo en serio. Entonces, qué bueno que tengamos estos espacios. Hoy vengo representando de la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Villavicencio, donde hemos querido, y me gusta mucho una frase que mencionaba la doctora Marisol, llegar a los territorios, pero respondiendo a las necesidades. Nuestro modelo per se educativo es un modelo habermasiano, es decir, un modelo que busca educar para el mundo de la vida. ¿Qué necesita la región? A eso es lo que tenemos que llegar a resolver. Entonces, los indicadores que habitualmente medimos, egresados, matrículas, pues sí, no es que estén mal, hay que hacerlo, ¿sí? Pero tenemos que trascender. Entonces, ¿cómo impactamos a la región? Y empecemos con maneras que podamos vivenciar, tangibles. Y podemos mostrar muchos ejemplos desde la Universidad Cooperativa, porque en últimas el ecosistema educativo es muy similar al ecosistema que usted nos mostraba en salud. Es una alianza público-privada, ¿sí? Y aquí trabajamos muy articulados. La Universidad Cooperativa, a través del director, lidera la MERUN, que es la mesa de rectores de todas las universidades de esta región, porque trabajamos muy articulados, no hay una diferenciación entre lo público y lo privado, no, todos tenemos que trabajar por el mismo objetivo. Y entonces, puedo darles ejemplos simples y es cómo hemos cogido comunidades donde podemos medir indicadores de morbimortalidad materna y cómo con la intervención de los estudiantes, de los programas académicos, eso mejora. Está de moda el antivirus. En Villavicencio logramos demostrar el ciclo del virus periurbano hace ya alrededor de 5 años a través de proyectos de investigación que hicimos en la universidad. ¿Qué otro indicador hay que medir? Bueno, y cómo en últimas, ¿para qué estudiamos medicina? Pues para ayudar a las personas, para transformar vidas, para mejorar indicadores de salud pública, en fin. Entonces, motivamos la investigación que responda a las necesidades. No solo la investigación, que está bien, una investigación que nos diga cómo está la ciudad, estadístico, sí, está bien, pero buscamos cambiarlo. Buscamos llevarlo a impactos. Entonces, por ejemplo, logramos hacer a través de innovación y transferencia de tecnología la primera patente del departamento de un dispositivo biomédico. Un dispositivo que hace fijación de unos dispositivos orotraqueales, que solo en Estados Unidos mueren 2.000 personas por este tipo de falta de estos dispositivos. Y logramos cambiar. Entonces, en medicina nos enseñan que quien salva una vida, salva el mundo. Entonces, esa vida que hoy se está salvando gracias a un dispositivo creado por profesores de la Universidad Cooperativa, pues ya está salvando el mundo. Entonces, son esos indicadores que nos están faltando. Voy a mostrar otros y hablamos de permanencia. ¿Cuántos de nuestros egresados, y la doctora Luis mencionó la palabra pertinencia, recuerdo, cuántos de nuestros egresados se quedan en la región? Porque en últimas, la Universidad Cooperativa de Colombia es una universidad que más allá de ser privada, tiene una extensión geográfica, 16 campus, 18 ciudades del país, porque busca llegar a los territorios. Lo que buscamos es transformar la sociedad de cada uno de los territorios y que el egresado no termine en las ciudades capitales, que ya tiene suficientes recursos, sigue necesitándolo, claro, sino que se quede en su territorio, que es donde más lo necesitamos. El 80% de nuestros egresados se va, si se va, vuelve. Y están acá. Las empresas, usted mencionaba, doctor Alejandro, 12.000 prestadores privados. Sí, total, en Villavicencio el 30% de los prestadores son egresados nuestros, que aprendieron, se capacitaron, se especializaron, pero volvieron acá a montar la IPS, sistemas, personas que podían haber invertido sus recursos en otra ciudad que seguramente les generaría más réditos económicos, pero decidieron quedarse acá y entonces por eso tenemos angiógrafos, tomógrafos, ¿me hago entender? Eso es la manera de medirlo, doctora, cómo en el territorio ellos fueron, pero volvieron, se quedaron. Tenemos ejemplos, y no solo en el Meta, acuérdense que de aquí para adelante tenemos 6 departamentos o la mitad de Colombia. Entonces son los directores de salud del Guainía, son los gerentes de los hospitales que están en las zonas más lejanas.
Esa es otra manera de medir el impacto de una universidad. Excelente, yo creo que sí nos abren y sin dejar a un lado los tradicionales, a partir de ahí tenemos que seguir creando estos indicadores. Bueno, doctor Carlos Iván, ¿cómo incorporar metodologías cualitativas y la voz de las comunidades y actores territoriales en la evaluación del impacto, siguiendo con lo que usted nos mencionaba inicialmente? Sí, comentábamos en el grupo ayer que necesitamos un cambio en las universidades, en su mentalidad, a propósito de una perspectiva de diálogo de saberes para llegar realmente a las comunidades, no en un ánimo extractivista, no en un ánimo en donde yo tengo la superioridad científica y técnica y entonces las comunidades no saben de su salud, lo cual es un poco extraño, contradictorio. Y en cambio llegar con algo que pues termina siendo una suerte de justicia epistémica, eso sí lo hemos trabajado en la Universidad de Externado, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y en una mirada transdisciplinar en salud, en donde en medio de esa justicia epistémica existe un campo de indagación, de investigación, precisamente con la comunidad, en donde vemos cuáles son las mayores dificultades y con base en eso construimos no solo una suerte de indagación, como lo planteo, sino también de recursos, recuperación de esos recursos, establecer que resulta ser más contextualizado para esas intervenciones y desde ese punto de vista también promover que esas intervenciones, que bueno, hasta se podría cambiar el término intervención porque suena demasiado quirúrgico, demasiado, sino más bien de actuación conjunta, pues tenga un largo plazo y que las comunidades se sientan identificadas, inclusive lo defiendan frente a quien el decisor del gobierno y quien dice, voy a hacer un cambio, y dice la comunidad, no, es que eso lo construimos en conjunto, sabemos de la importancia que tiene, aprovecha aquellos elementos que los colectivos han construido y desde ese punto de vista entonces se necesita un cambio. En el siglo pasado eso era muy complicado, los mismos rectores decían, hemos intentado, por ejemplo, de la Javeriana, recuerdo mucho, hemos intentado un diálogo de saberes y los mismos médicos y las ciencias básicas dicen, no, nosotros no estamos en par con las comunidades, entonces nosotros estamos en otro lugar, quién sabe en dónde, pero en otro lugar, y entonces no dialogamos con las comunidades. Yo creo que eso vale la pena que cambie también con las experiencias que han tenido las universidades que se han acercado al territorio y con base en esas experiencias poder construir nuevos proyectos que tengan mayor impacto y que aparte de eso, a más largo plazo, correspondan a esa mirada de prevención que hemos considerado que tiene un impacto inclusive en términos de disminución de costos a más largo plazo, no va a ser a corto plazo, hay que invertir, pero a más largo plazo en términos de los indicadores en salud. Sí, yo estoy de acuerdo y es parte del ejercicio, yo soy muy cuantitativa, así como Alejandro, pero claro, va uno aprendiendo con el tiempo, por eso mencionaba inicialmente cómo en el ejercicio de ayer salieron muchas de estas cosas sin que miráramos un solo número, ¿no? Entonces, de ahí, de la misma comunidad, de la vivencia, y tal vez empezar a entender cada vez más que es importantísimo incluir esas metodologías cualitativas, esas mediciones cualitativas en la evaluación del impacto de lo que hacemos cada día. Siguiendo con esto, doctora Ludi, quisiera que nos comentara, bueno, dado que todos sabemos, ayer también lo hablábamos, que la formación del talento humano en salud ocurre directamente en los escenarios clínicos, ¿no? En los hospitales, centros de salud, pero también en los escenarios territoriales, en comunidades. ¿Cómo podríamos medir el aporte territorial que estamos haciendo a través de las prácticas que se hacen en esta formación en salud? Porque yo decía ayer, a veces dicen, es que no quieren ir a los territorios, pero sí vamos, sí estamos yendo, estamos haciendo presencia con nuestros estudiantes, luego los profesionales en el servicio social obligatorio. ¿Cómo medir ese impacto? Porque lo que yo veo es que no estamos midiendo y no estamos visibilizando eso. Sí, como introduje también esa diferenciación, el tener una universidad en territorio, esa pertinencia social también se ve hacia esas necesidades sociales y también del sistema de salud. Ahorita es un sistema de salud precisamente que está enfocado en las personas, en las familias y las comunidades. Entonces, cuando enfocamos esa mirada, ya entra también una estrategia integral que es la atención primaria
en salud. Y vemos esa atención primaria en salud como si fuera solamente el primer nivel, y vemos también nuestras prácticas comunitarias como si fuera ir, cumplir unas horas de rotación y volver. Entonces ahí están chocando precisamente lo que somos desde aquí, desde la educación y también en salud, es qué es mi propósito desde mi sistema educativo, pero también cuál es mi propósito de apoyo al sistema de salud. Y ahí entra precisamente otra línea que ahorita voy a explicar un poquito mejor, que es la producción del valor en salud. Entonces tú mismo lo decías, inyectar en valor, claro, un valor económico, pero nosotros también decimos, bueno, y nosotros también tenemos un valor como academia, donde estamos dando docencia, donde estamos dando investigación, tú lo decías también, innovación, extensión, pero sobre todo también estamos dando recurso humano que va a interactuar. Entonces es ahí donde viene el propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Entonces, ¿para qué estamos formando? ¿Para quién estamos formando? Y ahorita estas generaciones nos están pidiendo a quién estamos formando. Entonces, ahí es donde precisamente empieza como la base a empezar a evaluar. Y en ese contexto, pues ahí es donde las prácticas comunitarias y sobre todo la experiencia desde la atención primaria, desde los grupos de investigación también que nos hemos enfocado también hacia la atención primaria, hacia la salud familiar, hacia la salud comunicativa, hacia la pedagogía social, y tú lo decías, ese diálogo de saberes, lo hemos aprendido allá. No lo hemos aprendido en los libros, y aquí nos decimos cuáles son esos referentes, pero se ha aprendido allá. Hasta la gestión curricular la he aprendido allá. Y también lo que me retroalimentan en las mismas comunidades. Nosotros hacemos una socialización de unos proyectos comunitarios que ahorita voy a mencionar rápidamente, pero esa retroalimentación que nos hacen las comunidades es lo que nos está diciendo, lo estamos haciendo bien, les falta y no tuvieron en cuenta. Entonces, eso es lo que realmente nos está alimentando. ¿Qué más está como tal llevando? El docente, el profesor que está allá, porque él es el que está afrontando precisamente eso. ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a aprender? Esa tensión que hay entre la enseñanza, el aprendizaje, en que la planilla, es que yo planeé esto, pero no me resultó, me tocó volver aquí y los chicos me ayudaron y todo y llevé a otro lado. Entonces, ese componente formativo también tenerlo. Y los estudiantes, ¿cómo entran nuestros estudiantes? ¿Cuál es ese perfil de ingreso que estamos como tal entrando y cuál es ese perfil de egreso que estamos graduando? Esa corresponsabilidad entonces de la academia con el sistema de salud. Entonces, en ese sentido, pongo 3 grandes líneas para medir precisamente eso, y es el nivel formativo. ¿Cuáles son esas competencias en atención primaria en salud que estamos precisamente llevando a los territorios? Y principalmente, y ayer lo exponíamos y les decía a ellas, es la resolutividad. Es ese racionamiento clínico, independientemente si es técnico, si es profesional, pero cuál es ese racionamiento que yo tengo también desde mi profesión, desde lo que he recibido en aula, que voy a usarlo en los problemas sociales, en los problemas familiares, en los problemas también de comunicarme. Por eso es que también poníamos la exposición temprana del estudiante como reforma curricular. ¿A qué? A su ejercicio profesional. Entonces, ¿qué es la exposición temprana? Sí, tenemos un posgrado que lo está haciendo bien, lleva 3 años, te decía, 4 años en 5 proyectos, en una comunidad con indicadores también importantes, pero que se quedaron en una evaluación, que les decía la evaluación y la retroalimentación que le voy a hacer el equipo, y es precisamente, no se queden en el número de familias que visitaron, quédense en los planes de cuidado familiar que pudieron gestionar, porque ahí mismo están los indicadores. Quédense precisamente en cuántas familias pudieron acompañar y en cuántas familias pudieron ver como esa transformación. Y quédense también no con el número de reuniones o con el número de talleres o con el número, sino precisamente con eso. ¿Qué diálogo fue el que hice y cuál fue mi construcción de vida? ¿Sí? Uno, pero también
¿cómo voy a apropiar ese conocimiento? Hablamos ya de apropiación social del conocimiento y cómo lo voy a volver a transferir. Entonces, es ese diálogo, esa interacción entre el conocimiento, entre las personas, entre la vida, entre los conocimientos, y ahí surge precisamente lo social y lo económico que bien nos plantearon mucho, y es esa comprensión de los determinantes sociales de la salud, pero también los ambientales, los económicos y también los territoriales. Entonces, y aquí aprendí una cosa de ayer de la compañera de Guainía como tal, que nos decía, no, pero es que es la interculturalidad y es la humanización. Entonces, ahí ella también nos decía, es que son más cosas. Entonces, cuando nos vamos a medir el impacto a nivel formativo, tenemos que medir muchas más cosas. El segundo lugar es el institucional. Bueno, y ayer también aprendí una cosa, la sensibilidad. La sensibilidad del profesional precisamente a esas realidades que están viviendo nuestras comunidades y cómo también nosotros, y tú lo decías, me formo y vuelvo a mi comunidad porque conozco cuáles son sus necesidades y yo ya tengo un conocimiento más avanzado que puedo contribuir. El otro es el institucional. Entonces, ese formativo no puede ir solo, tiene que ir con el institucional y lo veíamos ayer, la relación docencia-servicio. Y la relación docencia-servicio, ¿cómo la estamos viendo? Es que es una barrera, está complicado ya, tenemos muchas tensiones y es precisamente porque lo vemos como un convenio, lo vemos como si yo te doy el espacio, ven, tráeme los estudiantes, lo vemos como esa relación, pero docencia-servicio debe cambiar a que hacer un ecosistema de relación docencia-servicio, investigación e innovación. Un sistema, como lo dije ahorita, de pertinencia social, pero que llegue también la empresa, la universidad y el Estado. Entonces, ahí es donde debe también haber unos indicadores institucionales. Y ahí va a salir más, en ese ecosistema de relación docencia, porque son unas alianzas que hacemos. Ya no es un convenio, ya no es algo de documento, es una alianza que yo hago de dinero que tanto me paga por porcentaje de matrícula, contraprestación, pero realmente esa alianza viene con educación continua, viene con investigación, aquí como lo decía el profe, con extensión, viene también, y una cosa necesaria, y yo lo pondría en el centro de ese ecosistema de relación docencia, servicio, investigación, y es la seguridad del paciente, la seguridad del estudiante, pero también la seguridad del docente, porque estamos también en una situación ya de cambio hacia que es también lo fundamental, estamos formando, son también personas, estamos atendiendo personas, entonces esa contextualización. El análisis del territorio, entonces también que esa relación, lo decíamos nosotros, muchas veces el ministerio también nos pide esa delegación, cómo está ese plan de delegación progresiva y su plan de prácticas. Y hacia qué lo enfocamos, hacia el servicio. Pero ¿dónde está el plan de delegación progresiva en la comunidad? ¿Dónde está ese plan de delegación y esa autonomía que va a hacer el estudiante que ingresa en los primeros niveles a una comunidad, pero que a medida que va pasando su experiencia por la comunidad o por los diferentes lugares no clínicos, logra una autonomía de decirme, venga, yo me arriesgo y me voy a la comunidad y enseño a los que van abajo también a la comunidad. Entonces, eso es también como otro sistema que tenemos. Y definitivamente también a nivel institucional como universidad es la intersectorialidad. Y tenemos que dar ejemplo. Si nosotros le estamos pidiendo al chico que como competencias tiene que comunicarse con los otros sectores, tiene que abogar por los determinantes sociales de la salud, tiene que hacer una gestión del riesgo, no solamente del paciente, sino también de la comunidad, pues tenemos que dar ejemplo y tenemos que hacer eso también, estar entre sectores. Y yo pienso que ese ejemplo ya también lo estamos viendo en estas necesidades también y que lo están haciendo nuestros egresados aquí, como escuché también al profe, que están haciendo también desde la gestión, pero también están en otros escenarios. Y equipos básicos en nuestro mejor herramienta y nuestro mejor ejemplo de la intersectorialidad. Ellos van a sus comunidades, tienen unos riesgos que están gestionando, se quedan cortos en la gestión de ese riesgo vuelvo y digo, por las diferentes complejidades y determinantes que está pasando hacia la salud y no tienen esos resultados.
entonces ellos se están quedando con el problema. El promotor de la salud, la auxiliar de enfermería, es la que se está quedando con estas complejidades. Y ya cuando van a nivel intersectorial, pues ya viene otras competencias que vemos desde la atención primaria, es ese liderazgo que va a tener, ese poder articulador, pero también esa abogacía en salud que va a tener con relación. Entonces eso también la academia tiene que estar aquí, nosotros también tenemos que estar también abogando, y tú lo decías, estamos en los sectores, en los comités, nosotros también estamos metiéndonos en los comités, ahorita nos metimos en el comité de política de talento humano, que es otro espacio, estamos en la política de salud mental, o sea, la relación también con la Secretaría de Salud debe ser también íntima, y la academia debemos de aportar. Y el último, para no extenderme mucho, y es el más retador, y es lo que nos convoca aquí, ya es el nivel territorial y el nivel comunitario. Y aquí es donde tenemos precisamente el reto, tenemos ya la experiencia, como lo está haciendo la Universidad a Distancia, y ella nos planteaba precisamente es que nosotros ya tenemos una plataforma, un dispositivo. Entonces, qué bueno que nosotros también tuviéramos esos dispositivos en las comunidades en que vamos. Y eso fue lo que precisamente es mi preocupación que le dije a ella, porque leyendo estos informes de medicina familiar, decía, oye, ¿y esto no está sistematizado? Todo esto que se hace no está sistematizado, esos diálogos de saberes no están documentados, no están siendo devueltos a la comunidad. De pronto sí en una manera sencilla, con boletines, con reuniones, con eso, pero tenemos que trascender un poquito más a eso. Entonces ahí es donde precisamente irían estos indicadores. ¿Qué cambia? ¿Qué cambió en la persona? ¿Qué cambió en la familia? ¿Y qué cambió en la comunidad? Cuando yo llevé un grupo de estudiantes o cuando estuvo un grupo de estudiantes, de profesionales, precisamente haciendo su práctica. Y para terminar también y hacer también otro es el fortalecimiento de redes. Entonces, esto de comunidades académicas también, ¿cuáles son esos indicadores de comunidades académicas que vamos a llevar? Y cuáles precisamente son esos indicadores que podemos tener. Entonces, es como, y después pues podemos hablar de otras cositas, me extendí mucho, qué pena. Bueno, pero doctora, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, ¿cierto, Karen? Porque tenemos que ir a hacer el ejercicio. Yo tenía aquí un par de preguntas, pero un poco relacionadas como con esa tensión entre la expansión de los programas, doctor Gustavo, y la disponibilidad que tenemos de sitios de práctica, ¿no? Aquí no hay sino una facultad de medicina, como dije, pero sí hay proyección de abrir otras. ¿Cómo esa competencia, cómo la manejamos, ¿no? Yo le preguntaba hace un rato, le dije, hicieron amenaza de ir a abrir a Bucaramanga. Allá todos nos preocupamos porque son ya 3 facultades de medicina, ¿cierto? Y entonces uno dice, otra más. Pero también la gente dice, se necesita más facultades de medicina, etcétera. Como un poquito así muy breve. Listo. En aras del tiempo, la tesis de mi doctorado se enfocó en desarrollar una ecuación booleana para poder mirar variables que pueden extrapolarse en diferentes ciudades de acuerdo a las necesidades en educación médica. Hay muchas variables, pero lo más importante es que la variable que no debe ser prioritaria es la demanda estudiantil. Porque es que, ¿qué pasa? Si nosotros solo pensamos en que sí habrá personas que quieran estudiar medicina o cualquier programa de la salud o cualquiera, siempre va a haber. Entonces, la demanda de estudiantes que quieren estudiar medicina es muy alta, ¿sí? Los indicadores de absorción están apenas sobre el 18%, si hay mucha gente que se presenta y pocos ingresan. Entonces, si nos guiáramos por eso, perfectamente habrían 3 veces facultades de medicina y 10 veces facultad general de salud. Que hay muchas otras variables, pero hay 2 variables que uno debe pensar básicas. Primero, necesidades basadas en términos de RITS, basadas en términos epidemiológicos. Seguramente la necesidad de neumólogos en Villavicencio es diferente a la que va a haber en Bogotá, pero aquí seguramente necesitamos, hay más trauma, hay más enfermedades tropicales, entonces necesitaremos más internistas, más cirujanos, más infectólogos. Aquí hay 3 urgenciólogos en toda la ciudad. Entonces cambia el panorama, porque las necesidades tienen que ser locales. Y el otro factor que es importante es la capacidad instalada de los convenios de docencia-servicio, y creo que ahí es fundamental conversar de eso,
Porque aunque hay tensiones, en general en Villavicencio no lo hay. ¿Por qué? Porque hay un diálogo. Las universidades decidieron trabajar en conjunto y entonces hay un diálogo. Uno podría decir, hay 23 universidades, 26 universidades en la región, pero ¿por qué no ponen la competencia, que es bienvenida? Claro está, ni más faltaba. Es porque empezamos a dialogar y decir, venga, sabemos que la capacidad instalada de docencia de servicio no daría, y si hay otro que va a afectar, la calidad académica. Entonces, menos oportunidad de aprendizaje, menos espacios de rotación, menos tiempo de exposición al paciente, eso va a terminar afectándolo. Y eso va en detrimento de nosotros mismos. Por eso ha habido en medio de todo un respeto en anteponer primero indicadores reales que solo la necesidad de si nos parece o no nos parece. Creo que ahí el centro está en hablar, y el Estado es fundamental, porque el Estado en última es el que autoriza. Entonces el Estado es fundamental ahí entender que no es solo un ejercicio de regirme porque otros lo piden, sino porque realmente hay conceptos técnicos que indican si se requiere o no. Eso es a grandes rasgos. Muchas gracias, sí, señor. Sí, es una realidad, ¿sí? La formación en salud se hace en los escenarios de práctica, clínicos y no clínicos, como mencionaba también la doctora Ludi. Y esa es una barrera para esto, y parte del análisis de pertinencia, y también debemos medir eso, ¿no? Porque ¿cuál es el impacto de abrir facultades de salud en todas partes? Si es pertinente, si es viable, si podemos hacer una formación de calidad, si lo hacemos de esa forma o no. Bueno, yo creo que paramos ahí. Le iba a preguntar a Alejandro, pero ya aquí la doctora Ludi mencionó la falta de fuentes de información para medir todo esto que estamos diciendo, que es como el otro reto que tenemos para los indicadores, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar la información para diligenciar todos estos potenciales indicadores que hemos mencionado? Eso es parte del reto del ejercicio que vamos a hacer a continuación. Muchas gracias por la compañía y por los aportes súper importantes. Yo creo que se cumplió el objetivo y vámonos a trabajar ahora las mesas de trabajo. Gracias. Gracias.